Empezamos el problema número 4, que es de física del siglo XX, y nos dice: en una excavación arqueológica se ha encontrado un tótem de madera cuyo contenido en carbono 14 es el 53% del que tienen las maderas de árboles actuales en la misma zona. En el apartado A nos dice: determina en qué año fue realizado el tótem. Como dato para realizar este apartado, nos da el periodo de semidesintegración del carbono 14, que es 5.730 años. Los datos que tenemos es el periodo de semidesintegración y luego también nos decía que el número de núcleos de carbono 14 que contenía el tótem correspondía al 53% al de las maderas de los árboles actuales de la zona. Eso lo que significa es que el número de núcleos de carbono 14 que tiene el tótem es igual al 53% del número de núcleos de la madera con la que fue fabricado. Teniendo eso en cuenta, pues vamos a aplicar la ley de desintegración y fijaros que nos dice que el número de núcleos actuales es igual al número de núcleos iniciales por e elevado menos la constante radiactiva y por el tiempo. Vamos a tener que despejar ese tiempo, pero primeramente vamos a sustituir algunos de los datos que tenemos y fijaros que sustituiríamos el número de núcleos actuales, que era 0,53 por n sub 0, igual a n sub 0 por e menos lambda por t. Fijaros que el número de núcleos iniciales y número de núcleos iniciales se nos iría y nos quedaría 0,53 igual a e elevado menos lambda por t. Para poder despejar ese tiempo, que está en exponencial, pues lo que tenemos que aplicar es logaritmo neperiano. Fijaros que vamos a aplicar logaritmo neperiano a ambos lados de la ecuación. Si el logaritmo de 0,53 es igual al logaritmo de elevado a menos lambda por t. Y justo el logaritmo de e elevado a menos lambda por t sería menos lambda por t, porque cuando aplicamos logaritmo, ¿vale? La operación del logaritmo es: aquí tengo que elevar yo la base, en este caso la base del logaritmo neperiano es el número e, pues aquí tengo que elevar yo e para que me dé e elevado a menos lambda t, pues al menos lambda t. Por tanto, el resultado de ese logaritmo es menos lambda t. Nos quedaría logaritmo de 0,53 es igual a menos lambda t. Despejaríamos el tiempo y nos quedaría logaritmo neperiano de 0,53 partido menos lambda, que es la constante radiactiva. Pero no tenemos ese valor. Lo vamos a calcular a partir del periodo de semidesintegración. Teniendo en cuenta que el periodo de semidesintegración es logaritmo de 2 partido esa constante radiactiva, pues despejamos la constante radiactiva y nos quedaría que esa constante radiactiva pasaría aquí multiplicando y el periodo de desintegración pasaría dividiendo y nos quedaría que la constante radiactiva es igual al logaritmo de 2 partido ese periodo de semidesintegración. Por tanto, lo que vamos a hacer ahora es sustituir la expresión del tiempo. El tiempo habíamos dicho que era logaritmo neperiano de 0,53 dividido esa constante radiactiva que pasa con el signo negativo, si el logaritmo de 0,53 dividido menos lambda, pues esa menos lambda la vamos a sustituir por logaritmo neperiano de 2 partido el periodo de semidesintegración. Y nos quedaría lo siguiente, fijaros, el tiempo es el logaritmo neperiano de 0,53 menos esa lambda, pero esa lambda, esa constante radiactiva, vale logaritmo de 2 partido el periodo de semidesintegración. Aquí este periodo de semidesintegración lo podemos pasar arriba, si no podéis sustituir luego en la calculadora directamente, pero bueno, así nos queda la expresión un poquito más reducida. Fijaros que nos quedaría logaritmo de neperiano de 0,53 por el periodo de semidesintegración dividido menos logaritmo de 2. Sustituimos el periodo de semidesintegración, que era 5.730, lo metemos todo en la calculadora y nos quedaría que el tiempo que tiene el tótem, los años que tiene el tótem, serían 5.248,31 años. Fijaros que esto lo hemos puesto en años porque esto no tiene unidades y no tiene unidades y por tanto el resultado también lo tenemos en años. Pero no nos pedía cuántos años tenía el tótem, sino que nos pide en qué año fue realizado el tótem. Teniendo en cuenta que el examen de física es del 2023, pues pondríamos 2023 menos esos años que tiene y nos queda menos 3.225. Eso significa que fue fabricado antes de Cristo, es decir, en el año 3.225 antes de Cristo. Y ya tendríamos el año exacto en el que fue fabricado ese tótem. Nos vamos al apartado siguiente.
En el apartado B nos dice el carbono 14 se desintegra según la reacción carbono 14 igual a nitrógeno 14 más X. La partícula X tiene una energía total E igual a 0,66 megaelectronvoltios y una energía cinética igual a 0,156 megaelectronvoltios. ¿De qué tipo de reactividad se trata? Y luego nos dice, calcula energía en reposo y la masa de la partícula. Pues vamos a resolver este apartado B. Tenemos aquí los datos de nuestro apartado B y lo primero que nos pedía era que identificáramos esta partícula X que aparece en esta reacción de desintegración. Lo primero que vamos a hacer es ajustar esa reacción de desintegración. Fijaros que el carbono 14 pasa a nitrógeno 14 para dar esa partícula X. Tenemos que averiguar ese valor de A y ese valor de Z. Acordaros que A es el número másico, que es el número de protones más neutrones, y Z es el número atómico, que es el número de protones. Para ajustar la reacción de desintegración tenemos que tener en cuenta que el número másico a un lado de la reacción tiene que coincidir con la suma de los números másicos al otro lado de la reacción y el número atómico a un lado de la reacción tiene que coincidir con la suma de los números atómicos al otro lado de la reacción. Por tanto, 14 será igual a 14 más A y de ahí despejamos la A. A es igual a esto de aquí pasa restando a 14 menos 14 igual a 0. Hacemos lo mismo con el número atómico, sería 6 es igual a 7 más Z y de ahí despejamos la Z. Fijaros que al despejar la Z, este 7 pasa restando y me quedaría 6 menos 7 igual a menos 1. Fijaros que para esta partícula A es igual a 0 y Z es igual a menos 1. Se trata de una partícula beta y por tanto la reacción es una reacción de desintegración beta en la que un neutrón se convierte en un protón, un electrón y un antineutrino. Este es la partícula, es el electrón en la que se ha convertido ese neutrón. Fijaros que uno de los neutrones de aquí se ha convertido en un protón y por eso el número atómico aumenta. El número másico no varía porque ese neutrón se ha convertido en un protón y por tanto al final el número másico se conserva y luego daría también esa partícula beta que es un electrón. Vamos a calcular también esa energía en reposo que nos pedían y para ello pues vamos a tener en cuenta que esa partícula, ese electrón sale disparado a una velocidad muy elevada y que su energía total pues es igual a esa energía que tenía en reposo más esa energía cinética relativista que corresponde cuando esa partícula se mueve a velocidades muy elevadas. En este caso lo que nos pide es la energía en reposo, pues lo que vamos a hacer es despejar de esta expresión. Fijaros que la energía en reposo pues sería esa energía total que nos la daba menos la energía cinética que también nos la daban. Nos daban estos dos datos, la energía total es 0,667 megaelectronvoltios, mientras que la energía cinética pues era en relativista es 0,156 megaelectronvoltios. Hacemos la resta y obtendríamos esa energía en megaelectronvoltios. Obtendríamos 0,511 megaelectronvoltios. Para pasar esta energía a julios, pues primeramente pasaremos los megaelectronvoltios a electronvoltios y luego esos electronvoltios a julios. Fijaros, megaelectronvoltios lo quiero pasar a electronvoltios, megaelectronvoltios lo quiero quitar, por lo tanto lo ponemos abajo para que se vaya y se vaya y a la unidad a la que quiero pasar lo pondría arriba. Y hacemos el factor de conversión. Un megaelectronvoltios, aquí la unidad grande le ponemos el 1, equivale a muchos de los que son más pequeños, es decir, a 10 a la 6 electronvoltios. Megaelectronvoltios y megaelectronvoltios se me iría y tendríamos que multiplicar por 10 a la 6. Ahora, para pasar los electronvoltios a julios, pues electronvoltios lo quiero quitar, pongo aquí la unidad de electronvoltios para que se me vaya en lados opuestos y la unidad en la que quiero pasarlo, pues justo en la línea en la que están, ¿vale? Y haría el factor de conversión, diríamos 1 electronvoltios corresponde justo a esa carga del electrón, ¿vale? A 1,6 por 10 a la menos 19 julios. Electronvoltios se me va con electronvoltios, y habíamos dicho que megaelectronvoltios se nos iba, y al final la operación que tenemos que hacer pues sería multiplicar 0,511 por 10 a la 6 por 1,6 por 10 a la menos 19 y nos daría esa energía en reposo de 8,1
176 por 10 a la menos 14 julios. A partir de esa energía en reposo vamos a calcular la masa en reposo de la partícula. Fijaros que para eso vamos a aplicar la ecuación de Einstein. Nos dice que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz en el vacío. Fijaros que en este caso lo que tenemos es energía en reposo, calcularemos la masa en reposo. Fijaros que la masa en reposo pues será esa energía en reposo partido la velocidad de la luz en el vacío al cuadrado. Despejaremos de esta expresión, fijaros, la masa está aquí, eso que está multiplicando pasaría dividiendo. Sustituyendo los valores, fijaros que ya tenemos esa energía en julios, sería 8,176 por 10 a la menos 14 julios, partido esa velocidad de la luz que nos la daba también, que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo, y lo pondríamos al cuadrado y nos quedaría al final pues 9,08 por 10 a la menos 31 kilogramos. Y ya tendríamos la masa de esa partícula. Fijaros que es una masa muy pequeñita porque es una partícula muy pequeña, ¿vale? Ya tendríamos este ejercicio hecho y ya tendríamos acabado nuestro examen.